Buen tiempo, estimados oyentes, seguidores de este programa. Pues hoy tenemos la presencia de Atahualpa Oviedo, quien es un reconocido intelectual, un filósofo, un escritor andino, y pues con él vamos a tratar un tema que últimamente este, está inundando las redes sociales, que es el tema de la tercera vía. Incluso en algún programa de Coavisa el domingo pasado, el señor Andrés Páez, el político Andrés Páez, manifestó que el tema de la tercera vía era una vía que correspondía a los sectores de izquierda. En ese sentido, pues, mi querido Atahualpa, bienvenido. Y pues, ¿qué opinas tú de esta situación política que vive el Ecuador para empezar? Bueno, lo que de forma general hay que señalar es que estamos en la etapa del clímax de la colonización, es decir, se inició hace 500 años este proceso y ahora nos encontramos en la etapa en la cual hemos llegado al nivel más extremos, en el cual incluso ahora se ha llegado al nivel en que los colonizados han asumido los conceptos, las teorías, las creencias del colonizador, y al caso de que hoy existen indígenas de derecha y una serie de personajes que se identifican con esto que llamamos el capitalismo, ¿no? Entonces, eso nos hace ver que la situación a la que hemos llegado no solo en el Ecuador, sino en América Latina y en el mundo, es una situación compleja, en tanto la derecha, la ultraderecha, ha llegado a niveles en los cuales se pretende, por ejemplo, en el caso de la derecha española, una reconquista de este continente. Es decir, ellos aspiran a nuevamente a reconstruir lo que fue los antiguos reinos, y de hecho, de alguna manera se está produciendo. Eh, En el caso de algunos personajes, como por ejemplo el mismo Noboa Ecuador o Milei o de la Espriella y así otros que se han alineado no solo con la ultraderecha española, sino con el caso del trumpismo y Netanyahu. Esto nos hace ver de que están eh, en alianza, están buscando mecanismos para hacer este proceso de establecer nuevamente una línea en la cual van a someter y establecer las condiciones, las características que ellos buscan para establecer un sistema en estas condiciones. Entonces, nos refleja una situación muy compleja, porque ya los propios ciudadanos se inscriben dentro de estas líneas, es decir, el pobre ya no solamente que busca salir de su situación económica, sino que cree que es pobre porque no ha logrado cumplir los objetivos, los medios, las técnicas que impone o que establece o que delinea el patrón, el esclavista, el amo. Es decir, se siente culpable de no ser rico, es decir, ya no es una responsabilidad del sistema, sino es una situación personal e individual en que este personaje no ha logrado ser lo suficientemente inteligente, trabajar lo necesario, hacer lo que se debería hacer para supuestamente ser rico como han sido los demás. Entonces, este nivel de colonización mental al que hemos llegado ya rebasa toda situación que veíamos hasta hace unos 30 años, en donde por lo menos el obrero se sentía que era explotado, se sentía que era esclavo, se sentía y se sabía que tenía que buscar derechos. Ahora ya los propios obreros votan por la derecha. Se lo ha visto en el caso de Estados Unidos tajantemente, cuando muchos están apoyando a Trump, y así en el caso de nuestros países. Y esto también se refleja o hay un elemento añadido que es el fracaso de la izquierda.
es decir, las expectativas, las esperanzas, los deseos que se creía que venían a través de la izquierda, que se presentaban como posibilidades, y en el caso de las experiencias del progresismo, llevaron a la frustración, al desencanto, a la desmotivación. Es decir, esto también le sirvió a la derecha como argumentos para poder posicionarse. Es decir, tenía más condiciones, más elementos para argumentar de que la izquierda no ofrecía nada, que al menos ellos ofrecían trabajo, al menos ellos ofrecen la posibilidad de ser ricos, generan la expectativa de que podremos salir, podrán salir de esta situación. Entonces, a esos niveles de alienación, de sometimiento al que hemos llegado, nunca ha pasado en la historia humana y eso es preocupante. Ahora, tú hablaste de una alianza. Me parece que esta alianza es tan análoga a las alianzas que hacían las monarquías para las conquistas de los territorios del Medio Oriente, situación que todavía seguimos en eso, en ese caso con la guerra que Estados Unidos ha emprendido contra el Irán, el tema de Israel contra Palestina. Y en este momento hay como 17 o 20 guerras en el mundo. En este momento se están lanzando bombas en diferentes partes del mundo. Ahora, el otro tema es que, vista la situación de Europa, ¿no? Parece que en esta alianza que tú nombraste, el territorio de América, de Sudamérica especialmente, empieza a ser entregado al sionismo, como parece que está sucediendo en Argentina, entregándoles territorios del sur de Argentina a comunidades o a la comunidad israelita. Estamos viviendo una época en la cual, paralelamente a lo que señalaba anteriormente, se estaba produciendo una caída del capitalismo. Es decir, hay una serie de elementos que nos dejan ver de que el capitalismo está en decadencia, en deformación, y ellos lo saben. Como consecuencia, pues para evitar su caída, tienen que lanzar guerras para reposicionarse, para nuevamente repartirse el mundo, para tratar de abrirse camino otra vez. Entonces, en este sentido, es la desesperación, la ansiedad por no perder el control geopolítico que principalmente lo tenía Estados Unidos. Y en este sentido, pues tienen que lanzarse a hacer nuevas conquistas, como ha sido esta historia de la humanidad que empieza con las guerras de conquista en Sumeria hace más o menos 4000 años. Entonces, desde ahí se van generando estos procesos y se han ido perfeccionando las técnicas, las tácticas, los elementos para hacer posibles estos sistemas de conquista. Entonces, como ellos son expertos, lo han estudiado, lo han vivenciado, pues en este sentido van a buscar nuevamente estos mecanismos de conquistar territorios, de someter, especialmente hoy que necesitan las tierras raras, que son estos compuestos para poder hacer los chips y las computadoras en general. Entonces, lo que vemos es una guerra también entre las grandes potencias en la que están involucrados los BRIC, a la cabeza la China, y por lo tanto, entonces, una disputa por los territorios. Y en este sentido, lo que vemos es que también está jugando un rol fundamental el sionismo y que ellos pretenden formar el gobierno mundial. De hecho, ya lo tienen establecido, un gobierno, porque establecen que primero toman el concepto de que ellos son el pueblo elegido, es decir, eso es la fuerza o la frase o la motivación para establecer de que ellos deben dirigir el mundo, pues son el pueblo elegido de Dios. Y en este sentido están en esta idea que lo vienen realizando desde que se surgió el Estado de Israel, de crear el Gran Israel en primera instancia. Y esto implica, por ejemplo, cuando se discutía dónde iba a hacerse Israel, se pensaba en el actual territorio que está en Palestina o en Argentina, y se decidieron empezar por el actual lugar en Palestina.
y obviamente que quedó en segundo lugar y hoy con la oportunidad que tienen con Milei están en esa posibilidad de crear el Gran Israel en Argentina y así ahora en Colombia con Del Espriella, que por cierto valga señalar que fue apoyado por Israel, que lo más seguro es que eh, a través de técnicas, de metodologías tecnológicas, lograron cambiar los resultados, que eso ya parece que se ha comprobado ampliamente. Tanto es así que a los 3 días de la ascensión de la Espriella, acepta que los Altos del Golán sean parte de Israel. Eso demuestra de que se alinea y más que todo paga el favor de ser presidente. Y valga resaltar que solo Estados Unidos y Colombia son los dos únicos países en el mundo que aceptan que los Altos del Golán sean de Israel. Entonces, todo eso nos demuestra que el sionismo está avanzando, ha ido conquistando especialmente al Partido Republicano y saben que simplemente tienen que comprarles con dinero. Entonces, buscan por todos los medios dinero y pues a esta gente lo único que les interesa es más dinero y pueden venderse a cualquier postor. En, Entonces, estamos en esta situación grave. en el caso ecuatoriano, parece que está sucediendo lo mismo con el gobierno de Daniel Noboa, pues, puesto que ya han venido fuerzas militares de Estados Unidos con asesoramiento de Israel, como sucedió ya en el tiempo de León Febres Cordero, acordaraste. Pero la situación de ahora parece mucho más compleja y de parte de, digamos, de los dominadores, la cuestión es mucho más concreta. Es decir, se hace realidad lo que tú estás diciendo, ¿no? Porque la situación, las medidas económicas tomadas, el hecho de combatir a la delincuencia se convierte en un pretexto para el dominio y el control total del Estado ecuatoriano. Frente a eso, ¿qué opciones tenemos los ecuatorianos? Hace poco el embajador de Israel en Ecuador hacía comentarios de las grandes reservas naturales que tiene el Ecuador y hacía de que somos unos privilegiados. Y eso se puede, por lo tanto, entender de que están puestos los focos de su atención en este país. Es decir, no es gratuito esa alabanza, sino que detrás está decir, bueno, gracias por tener todo eso porque ahora será nuestro. Entonces, en este sentido nos encontramos en esta situación en donde este gobierno de Novoa no, no faltaría que de aquí en pocos días también declare que los Altos del Golán sean parte de Israel, no sería nada raro. Y Milei y todos ellos, ¿no? En este sentido, lo que vemos es esta situación en donde hemos llegado, en el caso de muchos países, a una polarización y esto es una situación que no nos conviene porque nos deja entre dos vías nada más, la vía de la ultraderecha y la vía del progresismo, como que no hubiera más. Es decir, ellos mismos lo han generado, lo han provocado, porque les interesa de que no haya más aristas, más posibilidades y estemos encerrados en esas dos condiciones, ¿no? Y en este sentido hasta ahora, en el caso del Ecuador, han logrado imponerse, pero al parecer ahora ya la situación no va a ser tan fácil. Es decir, hay un desprestigio después de 3 gobiernos de la derecha, de Lenín Moreno, Lasso y Noboa, en donde la gente ya no se cree el cuento tanto del anticorreísmo. Es decir, esa jugarreta ya no está calando, aunque siguen utilizando el anticorreísmo, pero ya muchos han reaccionado y saben que esa es una trampa. En este sentido, entonces, estamos en estas dos vías, en el caso del Ecuador, de la derecha y del progresismo, y se ha planteado una tercera vía. Pero esto hay que entenderlo bien, qué se entiende por tercera vía, porque ya algunos lo han planteado históricamente. Recordemos que en los años 90, en el caso del Reino Unido, por primera vez surgió esta idea de tercera vía a través de un sociólogo británico de nombre Anthony Goodings, el cual planteó una idea de que hay que salir
de esta visión de donde lo privado, el libre mercado es el que determina todo, y la otra propuesta que era la visión estatista, donde el Estado concentra todo. Entonces él planteaba una visión intermedia en donde no esté todo concentrado ni en el Estado ni en lo privado. Y es lo que es la vía socialdemócrata. Y de hecho, por ejemplo, Tony Blair en la propia Inglaterra lo sacó adelante, lo promulgó. El mismo Bill Clinton en Estados Unidos seguía esa línea socialdemócrata. Y así, pues, otros han planteado, ¿no? Pero a la final todas ellas son vías dentro del capitalismo, es decir, no son vías de un transcapitalismo o que planteen una transmodernidad, simplemente es plantear otras posibilidades, otras líneas dentro del mismo sistema. Y en el caso del Ecuador han comenzado también, frente a esta polarización, a hablar de esta tercera vía, pero todos se quedan dentro del sistema, al interior de todo lo que está delimitado y estatuido, y simplemente para establecer una alternativa. Y en ese sentido es que nosotros ya no preferimos hablar de tercera vía, sino hablamos de vía alterna, una vía que implique salir verdaderamente de este sistema, porque a la final el progresismo y la izquierda se han convertido en reformadores, en de simplemente en quedarse en buscar nuevos derechos, establecer nuevas mejoras para que sea más fácil la vida dentro del capitalismo. Es decir, ya no se propone un proyecto revolucionario, ni siquiera la idea del socialismo, sino tan solo hacer acomodos para mejorar las condiciones de vida, y con eso nos quedamos en la misma situación. ¿Qué es lo que ha pasado los últimos 19 o 20 años? Es decir, todo ha sido reformas, todo ha sido, digamos, eh, trabajos de infraestructura nacional, pero no se ha ido mucho más allá. La gente, al principio tú decías que hay un dominio, digamos, psicosocial que no le permite a la gente salir o tener opciones de pensamiento mucho más allá. Me parece que se ha insuflado en la sociedad esta, esta ontología, si cabe la palabra, de creer que solamente el desarrollo es la opción que tenemos los ecuatorianos para ser mejores o para vivir mejor. Es decir, la infraestructura sin considerar que hay otras opciones de tipo cultural, de tipo social, que merecen atención y que son desplazadas porque se cree que la cultura solamente es arte, hacer poesía, no se mira como una opción global para entender el país y para permitir otra forma de vida mucho más frugal, si se quiere, más de acuerdo a las condiciones que vivimos, donde, donde podamos hacer comunidad, vivir desde la base, creer que los sectores rurales pueden levantar este país. ¿Qué te parece? La izquierda y en particular el progresismo han utilizado una serie de palabras, incluso no solo el desarrollo, sino el buen vivir. Es decir, se han aprovechado de ciertas categorías que surgen dándole un cierto contenido, pero que después son resignificados. Y en este sentido, la izquierda ha terminado simplemente siendo cómplice del capitalismo, es decir, reforzando y puliendo el capitalismo para que no se caiga. Generalmente la derecha le lleva a crisis al capitalismo en su ambición, en su desesperación por más poder, por concentrar, acumular más capital, genera crisis cíclicas, y aparece la izquierda con sus reformas, con sus pequeños acomodos, con sus pequeñas formas de salvación, que a la final se convierten en prebendas en favor del capitalismo, que se consolida y se mantiene. Y en este sentido ha surgido una serie de elementos, como por ejemplo esto que tú señalas del desarrollo, que surge desde la izquierda, ¿no? Surge desde el ecologismo, cuando comienzan a hablar de desarrollo sustentable, por ejemplo, o de desarrollo económico,
que lo apropian, lo toman como la posibilidad de supuestamente salir del subdesarrollo. Es decir, nos califican a nosotros como subdesarrollados. La izquierda también se asume que somos países subdesarrollados y que por lo tanto tendremos que entrar en este desarrollo, que coincide con la teoría de que hay que desarrollar el capitalismo para crear las condiciones de la construcción del socialismo. Es decir, ellos también entran en esta dinámica, en esta lógica y por lo tanto se convierten en artífices de la consolidación del capitalismo, así no sea su objetivo, su intención o su aspiración, pero en la práctica así sucede y eso es lo que hay que señalar y eso es lo que no entienden y por tanto van de fracaso en fracaso. En este sentido hay que entender que el desarrollo es una visión colonial eurocéntrica que establece un proceso donde el pasado es atrasado, el futuro es superior, es mejor. Y esa es una visión que simplemente sirve para establecer líneas en donde hay que seguir el camino de los desarrollados, es decir, seguir un proyecto, un propósito, una intención que marca el imperialismo, que marcan las grandes potencias para supuestamente ser como ellos, para lograr lo que ellos han conseguido. Entonces esas son las trampas en las que nos tienen y que la gente lamentablemente no se da cuenta. En estos dos bloques de tensión izquierda-derecha, eh, se plantea una tercera opción, como tú ya lo dijiste, una tercera opción que ha sido prácticamente que corresponde a manejarse en los planos del capitalismo, pero desde nosotros, desde nuestros estudios, desde los estudios que tú has hecho, de las propuestas que tú has hecho, que varios investigadores hemos realizado, la opción sería recuperar nuestro pasado, nuestra memoria, ¿no? Para que sea invertida en la sociedad y entender de otra manera el mundo, la sociedad, la familia. ¿Cómo tú le ves ese enfoque? ¿Cuáles serían, digamos, los parámetros en que se manejaría esa opción? El capitalismo tiene apenas 500 años, y menos también, es decir, es un proyecto relativamente corto, no tiene mayor presencia. El socialismo ni siquiera realmente se estableció ni siquiera en la Unión Soviética. El socialismo real que llaman en la práctica no cuajó, no fue nada, simplemente fueron intentos. Por lo tanto, el socialismo no es, digamos, tiene una experiencia de, de casi nada. En cambio, hay una experiencia mundial de miles de años que es la experiencia comunitaria. Todos los pueblos de esta madre tierra han vivido dentro de este tema. Por lo menos, siquiera hablemos, por decir en forma corta, unos 15.000 años. Esa es una experiencia acumulada. Eso nos dejó, por lo tanto, una serie de herramientas, de conocimientos, de capacidades, de elementos, de posibilidades. No eran perfectas, no eran ideales, pero es una experiencia que vivimos y que sigue latente en algunos pueblos. En el caso de los Andes, en el caso de, en general de América Latina, las experiencias comunitarias están ahí latentes porque existen las comunidades, aunque no funcionen como las comunidades precolombinas o prehispánicas, pero están ahí. Y por lo tanto se podría hacer un proceso de profundización de este sistema comunitario. Y en este sentido hay la posibilidad de reflotar, de renacer, de recuperar toda esa experiencia de miles de años que están ahí latentes y que por lo tanto nos puede servir para este tiempo. Es más, el propio Marx se dio cuenta de eso, es decir, hace 150 años, Marx, el que lanza la teoría cuando él tenía 30 años de la creación del socialismo después del comunismo, en su obra El Manifiesto Comunista, un joven ahí un poco despistado, digamos así, ilusorio, que crea esa teoría, pero después el Marx viejo, a los 58 años de edad, se da cuenta de que no había que pasar por el socialismo para llegar al comunismo, sino simplemente fortificar el sistema de comunas existentes en todo el mundo, que había que ir simplemente por esa vía y seguir profundizando, ampliando y dándole más elementos.
Y eso, lamentablemente, la izquierda no se ha dado cuenta, la izquierda no ha leído, la izquierda no sabe y por lo tanto no ve esa como opción. Es decir, si la izquierda fuera interesante, digamos así, estudiaría o se daría cuenta de lo que planteaba el propio Marx, pues buscarían fortalecer el sistema comunitario. Hubieran hecho, por ejemplo, eso en Bolivia, cuando han llegado al poder y ahí podían haber hecho un proceso de comunalización. Y lo que hicieron es un proceso de descomunalización, bajo la idea de que el indio es atrasado, que es la visión del García Linera y que había que crear las condiciones del proletariado que construya el socialismo. Entonces había que proletarizar al indígena y ese fue el error grave que ahora vemos el retorno de la derecha en Bolivia. En este asunto de que la gente lo entienda, de que los sectores de izquierda lo estudien, ¿no será que la universidad debe cumplir ahí un papel fundamental en el entendimiento de esta propuesta? Porque las investigaciones que se han hecho, que hemos hecho, son ya para estudios universitarios. Acabamos de hacer de aportar a una maestría en Bolivia y en la Universidad Andina y pues no pasan de 20 estudiantes o 30 creo que son, pero que me parece que la universidad común, la universidad pública debería plantearse recoger estas investigaciones y difundirlas tal como se hizo en la década de los 60, de los 70, con el materialismo histórico, porque sin conocimientos de la gente común, eh, el joven común, no va a entender esto de lo que estamos hablando, de lo que tú estás hablando. La universidad ha sido cooptada también por el sistema, es decir, ellos se dieron cuenta que tenían que manejar el discurso, el relato, los conocimientos, y en este sentido, pues hicieron una penetración en todos los ámbitos y entre ellos la universidad para poder manejar este pensamiento. Evidentemente que en el caso del Ecuador no han logrado totalmente. Es el caso, por ejemplo, de la Universidad Central, que todavía está gobernado por la izquierda y que ellos ya, digamos, no manejan este discurso comunitario, este discurso ancestral, este discurso milenario, sino que se inscriben en la teoría marxista-leninista y como consecuencia, pues siguen reproduciendo el mismo discurso. Otra cosa sería efectivamente si es que ellos comprendieran, interiorizaran, encarnaran estos conocimientos y por lo tanto, si están ahorita dentro de la Universidad Central, pudieran abrir ese camino, como inclusive antiguamente en nuestra época habían hasta materias. Es más, incluso cuando se entraba al preuniversitario, los alumnos recibían materialismo histórico, ¿no? Y así se podría, ¿no? Si es que ellos tuvieran las condiciones o los conocimientos o principalmente el entendimiento para poder introducir cosmosofía andina, por ejemplo, que permita como consecuencia que los jóvenes accedan a este conocimiento. Es decir, la universidad tiene muchas paradojas. Está el caso de la misma Universidad Andina que tú has nombrado, que hasta ahora no tiene una sola carrera en temas andinos concretamente. Es decir, hace unos 10 años yo le escribí al rector de la Universidad Andina proponiéndole la creación de una maestría en buen vivir y filosofía andina. Y yo le dije que era importante de que si tenía el nombre de Universidad Andina, pues haya por lo menos una carrera en temas andinos. Y él me respondió de que sí hacemos cosas por los indígenas, es decir, no pudo justificar, no pudo decir que por qué no había, pero sí dijo, sí hacemos nosotros cosas por los indígenas, Qué como el bonito. folclorismo que hacen del Inti Raymi, ¿no? Y que por cierto de eso son cómplices muchos indígenas, ¿no? Que están más colonizados que muchos mestizos, ¿no?
Eso es impresionante porque muchas de las, cuando asistimos a ceremonias, rituales, o quienes son los ceremoniantes y todos los que más promueven las espirituales andinas son los llamados mestizos. Los indígenas son casi nada, muy, muy poquitos. Bueno, entonces eso nos refleja, ¿no? De cómo está el pensamiento y se supone que es gente de izquierda la que está en la Universidad Andina y llegamos a esos extremos de solamente decir, pero sí hacemos cosas por los indígenas. Sí, Entonces esto nos refleja la situación y es por eso que claro. valga a notar que como consecuencia de que no tuvimos respaldo, apoyo para generar esa maestría, decidimos crear nosotros mismos y surgió la Escuela Alteridad de Altos Estudios, que viene cumpliendo con ese rol que tú has señalado. Ahí estamos educando a mucha gente de todo el continente y claro, sería nuestra aspiración, nuestro ideal llegar especialmente a los jóvenes y en una forma más formal, digamos, y esta sería, digamos, la aspiración que tendríamos y que aspiramos, ojalá próximamente, pues ya que se dé esa posibilidad de hacer esa enseñanza a nivel formal dentro de las universidades. Y otra anécdota que te cuento rápidamente, cuando yo fui profesor en la Universidad Central, logré ser profesor de la de la materia de socioantropología en la Facultad de Medicina de la Central. Y yo me planteé, ¿qué les voy a enseñar en esa socioantropología? Todas esas visiones convencionales, ortodoxas que enseña la antropología, o aprovecho la oportunidad para enseñarles medicina andina. Y efectivamente les comencé a enseñar medicina andina en la Facultad de Medicina y se habían enterado las autoridades y me llaman a preguntarme que por qué yo estoy enseñando esas cosas. Les expliqué que ellos van a ser médicos y que es importante que conozcan de medicina andina. Bueno, hice toda una explicación. Por fortuna, esta persona muy sensible dijo, ah, muy bien, claro, importante que ellos conozcan también la medicina andina. Siga adelante. Entonces, mira esa anécdota. Bueno, una situación para ir concluyendo. El domingo pasado, el Andrés Páez, el político Andrés Páez, prácticamente dijo que esta tercera vía, porque ya de incluso el expresidente Lucio Gutiérrez se ha auto dominado como político de la tercera vía. Entonces me parece que están echando un poco de lodo sobre esta opción, ¿no? Y pues sin considerar muchísimos aspectos de los que tú estás hablando, sin estudiar el tema, sin considerar, por ejemplo, que Páez es un apellido indígena. El propio Andrés Páez debería saber que su apellido es indígena, que proviene de los pastos, de la cultura de los pastos. En ese sentido, ¿tú crees que habría que seguir difundiendo, tener canales de información, canales de difusión para seguir asentando esta vía andina que no solamente es discurso, hay aspectos epistemológicos, aspectos ontológicos, aspectos sociológicos que cubren todo el espectro social eh, del- de de nuestra ciudadanía, de la gente. Bueno, la derecha es hábil, ¿no? Puede vender todo, puede aceptar hasta la espiritualidad andina, puede aceptar cualquier cosa y le va a folclorizar, le va a comercializar, va a producir cualquier efecto que le rinda económicamente. Es decir, puede utilizar cualquier concepto. De hecho, la misma, como decíamos, el mismo correísmo utilizó el buen vivir, se aprovechó de esta categoría que venía desde los pueblos milenarios y la resignificó y hizo todo ese desbarajuste que hoy hablar de buen vivir en el Ecuador es casi un mal chiste. Y lo mismo en Bolivia. Fuera de Ecuador y Bolivia, yo he constatado, incluso en Europa,
que hay una valoración, un aprecio quemado todavía a este concepto y podría empujarse, y de hecho, pues algunos lo han asumido como los mismos zapatistas y otros movimientos que están bajo este paraguas del llamado del buen vivir. Y en relación por lo tanto, a esto, esta palabrita tercera vía ya queda, digamos, desdibujada, deformada, y hay que, por lo tanto, distanciarse, marcar otro sendero, y señalaba yo que podría ser vía alterna, ¿no es cierto? Es decir, posicionar otra forma que permita comprender de que no estamos simplemente inscribiéndonos para hacer otra vía dentro del mismo status quo, dentro del mismo establishment, sino justamente algo totalmente afuera, como yo diría, abajo y al exterior de este sistema. Y de esta manera, pues, presentar algo concreto, algo real, algo práctico, no utopías, nuevos dogmas, nuevas formas que resultan rimbombantes, que resultan new age, que resultan espectaculares, pero que simplemente son nuevas modas como las que hemos vivido en todos estos últimos años. En este sentido, nosotros planteamos el profundizar con lo que surgió o se generó con lo que fue el Tahuantinsuyo, que está latente todavía, porque ahí están todavía delimitados las marcas, los suyos. Incluso existen en el caso de Bolivia autoridades de las marcas. Todavía se mantiene allá en Bolivia y en parte del Perú, todavía están. Por lo tanto, este es un proyecto que no se le puede despreciar, Bien, y tampoco es la idea de regresar al pasado, ¿no? Se trata de repotenciar, de recuperar, pero básicamente principios, categorías, valores que nos permitan aplicarlos a este tiempo, a estas condiciones tecnológicas, estas formas en las cuales nos encontramos. Y en este sentido nosotros sí planteamos, de hecho, en lo que hoy se llama Perú también, hay quienes están en esta idea, en esta propuesta de retomar, de profundizar el Tahuantinsuyo, y en este sentido, pues una vía comprobada, una vía concreta, una vía real, y no nuevos experimentos que no nos llevan a nada. Entonces, bueno, nuestra propuesta sería por ahí. bueno, mi querido Atahualpa, te agradezco mucho esta información que tú nos proporcionas y pues llegaremos otro momento a dialogar. Muchas gracias, mi querido Atahualpa Oviedo.